el aumento de la esperanza de vida significa que cada vez viviremos más. La vejez, por ser la última etapa, no significa necesariamente que sea la etapa más corta. Cada vez más será frecuente que conoceremos personas que quizás llegan incluso hasta los 100 años o más. ¿Quién sabe? Hablar de vejez, de cómo queremos vivir la vejez, son temas necesarios, son temas importantes, también porque las neurociencias nos muestran que la mente es tremendamente flexible y que se puede aprender cualquier tema incluso en edad adulta. Por lo tanto, hablar y reflexionar de la vejez no es solo hablar del futuro, es también hablar del presente, de entender cómo queremos vivir esa etapa y empezar a prepararla, pero también acompañar a las personas que ya están en esta fase con nuevas miradas que ayuden a iluminar la vejez como una oportunidad. Por eso este monográfico de la revista Ciudad Nova es una lectura obligada, y yo casi diría a las personas que también estudian esta fase de la vida, este monográfico puede ser de tremenda utilidad también para reflexionar, para incorporar nuevos elementos en las maneras como entendemos, cómo tratamos la vejez. Por lo tanto, yo les invito a hacer una lectura de este texto, que me parece que es una revista que va a permanecer y que es un texto incluso, diría, de estudio, de divulgación, de comprensión, de entendimiento profundo, vital, que puede iluminar tanto a las personas que están en esta etapa como a quienes todavía no hemos llegado.